answer me. So how could I stand here quietly? My praise is going up, up, it's going up. For you I'm living louder, I'm turning up. I'm never gonna stop, no, I'll never stop. ¿Verdad? ¿Estamos ready allá atrás? Iglesia, Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Los bendigo en este culto, en este primer culto del 2026. Y es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo la primera palabra. Es una responsabilidad muy grande. Y estamos aquí en sustitución de los apóstoles que están de vacaciones, pero a la misma vez están cumpliendo con su llamado, están bendiciendo las iglesias de Santo Domingo. Ya el apóstol compartió las fotos de los niños, donde la sonrisa de esos niños vale $1 millón. Así que iglesia, yo los invito a que sigan apoyando el ministerio de los almuerzos, porque son los que ayudan a que podamos bendecir a estas iglesias y podamos llevarle provisión a ellos. Y también a los pastores Karen y Roy, que están en unas merecidas vacaciones. Así que gloria a Dios, porque hay pastores en la casa que se pueden quedar a cargo del culto y de ustedes. Amén. Y la prédica de hoy, aunque la realidad es que no es una prédica, yo no sé predicar. En mi corazón lo que hay es enseñar. A mí me gusta enseñar. Y más que una prédica o una enseñanza, lo que quiero es dejarle claro y establecerle varios puntos para que el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes en este año lo puedan cumplir, tengan unas guías, unas metas, unas estrategias para que puedan alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como es costumbre, comenzar el año con resoluciones. ¿Y cuál es la resolución más famosa? Hacer dieta, bajar de peso. Voy a aguantar la boca. Tengo que hacer ejercicio. Son muy pocos los que lo logran. Los que lo logran, bendecidos. Yo nunca he podido lograrlo, así que seré gordito forever. Pero esa no es mi resolución en este año. No me quiero ir por ahí. Mi amada esposa ha declarado este año en nuestro ámbito personal y en el ámbito del negocio un año de nuevos comienzos. Y yo lo creo. Yo creo que este año será un año de nuevos comienzos, un año de bendición. Así que tenemos que tener la mente clara. Allá arriba se escucha como lata. Tenemos que estar claros de que este año es un año de nuevos comienzos y hay cosas que tenemos que cambiar. No vamos a poder obtener años de nuevos comienzos haciendo lo mismo. Así que tenemos que hacer cosas diferentes. Pero no solamente un año de nuevos comienzos en querer hacer las cosas diferentes. Implica un año de nuevos comienzos a nivel profesional. Si quieres emprender algo nuevo, si quieres buscar un trabajo que te remunere mejor, buscar nuevas estrategias, este es el año. Un año de nuevos comienzos en el ámbito familiar. Si quieres fortalecer tu familia, si quieres mantener unida más tu familia, si quieres que tu familia crezca, este es el año. Un año de nuevos comienzos en el ámbito ministerial. Si quieres servir en la casa, este es el año. Identifica lo que te gusta hacer, lo que te apasiona hacer, lo que quieres hacer. Y acércate a uno de los líderes de la casa para que puedas emprender un nuevo ministerio. Y en el ámbito espiritual. Y en este me quiero detener. En este quiero
central la enseñanza de este día. Aunque todos tienen que ir de la mano, nos vamos a enfocar en el ámbito espiritual. ¿Y qué implica? Porque no le dije el título de la enseñanza. El título de la enseñanza es Escribiendo un nuevo capítulo. Y estamos en el tiempo correcto, en el momento correcto para poder delinear esas estrategias para escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas que bendiga nuestra casa, nuestra familia, nuestras generaciones. ¿Y qué implica comenzar a escribir un nuevo capítulo? Dejar atrás actitudes negativas. Actitudes que no te permiten avanzar. Actitudes que lo que hace es que alejan las personas que te aman. Actitudes que no te permiten caminar en la voluntad de Dios. Comenzar a escribir un nuevo capítulo implica comenzar a hacer una lista de las personas que te rodean, de las amistades que te rodean. Y puede sonar fuerte, pero cada una de esas personas que no bendigan tu vida, tienes que comenzar a sacarla. Tienes que comenzar a hacer un inventario de las personas que te rodean. Porque si queremos escribir un nuevo capítulo, estamos en un proceso. Y para no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, tenemos que comenzar con gente que nos bendigan, que nos influencien a ser mejor. Tenemos que aprender a perdonar traiciones. ¿Cuántos fueron traicionados este año 2025? ¿Cuántos fuimos lastimados, decepcionados? Pues ¿saben qué? Es momento de perdonar. Es momento de restaurar sus vidas, sus mentes y sus corazones. Es momento de quitarnos ese peso de encima, porque el perdón no es para la otra persona, para la persona que ofrece, sino el perdón es para cada uno de nosotros y nos quita ese peso y nos permite caminar y respirar con mayor facilidad. Pero sobre todo, además de pedir perdón por las traiciones, además de perdonar las traiciones, tenemos que aprender a pedir perdón por nuestras traiciones. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que nos hacen. Tú me hiciste, tú no hiciste, tú me dijiste. ¿Por qué no nos detenemos un momento y pensamos qué yo no hice? ¿Qué yo dije? ¿Qué pude haber hecho y no hice? ¿Qué me comprometí a hacer y fallé? Estoy dispuesto, pero no disponible. Así que también hay que aprender a pedir perdón por nuestras traiciones. Pero más allá de todo esto implica una decisión. Una decisión de comenzar a hacer las cosas diferentes. Una decisión de comenzar a escribir un capítulo que, como ya les dije, nos bendiga. Bendiga nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestra iglesia, nuestro trabajo. Tenemos que estar enfocados en que todo lo que hagamos tiene que ser para bendición nuestra y la de que nos rodean. Y la ventaja de poder comenzar un nuevo capítulo, eso implica a que ya se han escrito capítulos anteriores. Ya hemos vivido, ya hemos pasado, ya hemos escrito varios capítulos antes del que vamos a comenzar a escribir en este 2026. Así que los exhorto, siéntense, tomen un tiempo de reflexión y comiencen a buscar en esos capítulos, en esas hojas pasadas del libro de su vida, y comiencen a identificar todas las cosas buenas que le pasaron, porque no todo fue malo. Aunque vivimos procesos, problemas, situaciones, escasez, hubo abundancia, hubo alegría, hubo reconciliaciones. Así que vamos a detenernos un tiempito y vamos a escudriñar esas páginas de nuestros capítulos anteriores y vamos a identificar esas cosas positivas y vamos a ver cómo las podemos mejorar.
pero también vamos a identificar nuestros errores. Vamos a identificar esas cosas negativas que están plasmadas en ese libro para no volver a cometerlas. Así que el reto de escribir un nuevo capítulo es precisamente eso. No volver a cometer los mismos errores, no volver a tropezar con la misma piedra. Pero antes de comenzar, quiero establecer 3 puntos. 3 guías, 3 metas que nos servirán de guía para poder escribir nuestro próximo capítulo. Con una dirección definida. Con una definición. Así. Con una estrategia definida y un norte claro hacia donde queremos llegar. Ya Dios y el Espíritu Santo le ha revelado a nuestro apóstol que este año es el año de expansión y conexión. Y la realidad es que yo estoy convencido de que si seguimos estos 3 puntos, que son solamente 3, posiblemente ustedes puedan identificar muchos más. Pero si seguimos estos 3 puntos, todos podremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas y podremos ver ese año de expansión y de conexión en nuestras vidas. Porque todos lo vamos a experimentar. Amén. El primer punto, tenemos que ser como José. José, el hijo de Jacob y de Raquel. Un hombre íntegro, un hombre visionario, un hombre perseverante, un hombre administrador sabio, humilde, pero sobre todo, con la convicción en su corazón. Voy a cambiar el micrófono. De frente se escucha un eco. Pero con la convicción de que aunque pasó por muchos problemas, Dios estaba con él. Segundo, tenemos que aprender a ser como Mardoqueo. Sí, el tío de Esther. Tenemos que aprender a ser como Mardoqueo y hacer las cosas porque es nuestro deber, porque es nuestra responsabilidad, sin esperar nada a cambio. No importa cómo ponga el micrófono, se va a seguir escuchando como lata. El anaranjado. Ahora sí. Ahora me escucho bonito. Así que tenemos que ser como Mardoqueo. Tenemos que hacer las cosas bien sin esperar nada a cambio. Sin esperar reconocimiento y sin esperar posts en Facebook de que César hizo esto, Bianca hizo esto otro. Tenemos que hacer las cosas de corazón. Y 3, tenemos que ser como el rey Josías. Muy pocos conocemos de él. Pero el rey Josías hizo 2 cosas que bendijeron su casa y su reino. La primera, tuvo un buen referente. Y la segunda, amó y obedeció la palabra de Dios. Así que, iglesia, tenemos que entender, tenemos que aceptar que no importa los procesos que estemos pasando. No importa las tribulaciones que estemos pasando, no importa las necesidades que estemos pasando, no importa, ponle el adjetivo más negativo que te pueda pasar. No importa lo que estés atravesando, tienes que entender de que Dios está contigo. No estás solo. No estás solo. ¿Y cómo así, pastor, de que aunque esté pasando por un proceso, aunque esté pasando por una necesidad, tengo que entender de que Dios está conmigo? O sea, que Dios está permitiendo que me pase todo esto. Sí, Dios está permitiendo que pases todo esto porque quiere moldear tu carácter. Quiere pasarte por un proceso. Quiere saber de qué estás hecho. Porque Él tiene una misión para ti. Pero en el proceso tiene que prepararte. Porque si no, en cualquier problema, en cualquier situación, arrancas y te vas.
El Señor nos entregó el libre albedrío. Yo soy de los que piensa que ya yo no tengo libre albedrío, yo se lo entregué al Señor. Pero dentro de los llamados que tengamos o que tenemos esa es una de las opciones, enganchar los guantes. Así que el Señor permite que pasemos por procesos precisamente para procesarnos. Y lo vamos a ver en la vida de José, uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y no necesariamente por los procesos que pasó, por las traiciones que pasó, por las calumnias que pasó, sino por el don de ser un buen administrador. Por eso me identifico mucho con él. En adición que hace muchos años el Señor me habló a mi vida a través del apóstol y me dijo de que yo sería columna fuerte en esta casa y que sería como José, un buen administrador de los negocios de la casa. Y cuando hablo de negocios de la casa, no piensen en negocios de hacer dinero. Estoy hablando de los negocios de las inversiones que se tienen que hacer, las compras que se tienen que hacer, los planes que se hacen, porque esto es una casa de ley y de orden. Y el dinero que usted siembra en esta casa se administra bien. Y el Señor me ha entregado esa responsabilidad de poder aconsejar al apóstol y he tenido la bendición de poder aconsejarlo hasta en decisiones personales que él ha tenido que hacer. Pero veamos la historia de José. La historia de José la comenzamos a ver en Génesis capítulo 37. Y le voy a leer los títulos que aparecen en la Biblia en la historia de José. Primero, los sueños de José. José tuvo la bendición y el don de tener sueños. El primer sueño que tiene se lo comenta a sus hermanos. Y lo único que hace esos sueños es levantar el odio, el rencor y la envidia de sus hermanos. Comenzaron a ver al hermano menor como superior, creyéndose más que él. Tuvo un segundo sueño. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Pasó exactamente lo mismo. El padre le reclamó y le dijo, ¿pero qué tú estás diciendo? Que yo, tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Así que los sueños que José tuvo en ese momento no fueron de bendición para su vida. Lo que trajo fue enemistad y división en su casa. 2. José es vendido por sus hermanos. Sus hermanos se fueron a apacentar ovejas. Y el padre de José le dijo, José, ¿sabes qué? Vete, chécate cómo están tus hermanos. Cuando finalmente encontró y divisó a sus hermanos a lo lejos, sus hermanos lo vieron también. Y confabularon para matarlo. Gracias a Dios que Rubén dijo, no nos vamos a llenar las manos de sangre. Si no hubiese sido por Rubén, hubiesen liquidado a José. Lo metieron en una cisterna, estaba vacía. Pasaron unos israelitas, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como hermano. Lo dije a propósito para ver si estabas pendiente. Lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos, cegados por la envidia y por los celos, vendieron a su propio hermano como esclavo a unos israelitas. Tercero, José en casa de Potifar. Esos israelitas llegaron a Egipto y en Egipto vendieron a José a Potifar, uno de los gobernadores del reino. Y Potifar vio algo diferente en José. Vio que todo lo que José tocaba, prosperaba. Todo lo que José tenía a cargo, prosperaba. Y la palabra me puede decir a mí que Potifar fue un tipo sabio y dijo, espérate, voy a poner todos mis negocios en manos de José, porque su Dios está con él. Y le entregó todos sus bienes, todos sus negocios, excepto su esposa. Así que Potifar vio cómo Dios lo prosperaba. Cuarto, José interpreta los sueños de los prisioneros. José estando en casa de Potifar, la esposa de Potifar comienza a sonsacarlo. Y José, firme
en su integridad dijo, yo no voy a pecar contra Potifar ni contra Dios. Y rechazó siempre los intentos, los avances de seducirlo. Y ella planeó un trama y lo metieron preso. Y José, estando en la cárcel, interpreta el sueño de dos empleados de Faraón, el copero y el panadero. Ambos sueños los interpretó con una exactitud excepcional. El panadero fue muerto, pero el copero le fue restituido su puesto. Y José le dice al copero, hey, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que yo acabo de hacer por ti. Yo estoy aquí preso injustamente, así que necesito que me ayudes a salir. Pero ¿saben qué? Al copero se lo olvidó. No dijo nada. Quinto, José interpreta los sueños de Faraón. Faraón comienza a tener una serie de sueños y comienza a buscar en el reino quién le podía interpretar los sueños. No apareció nadie. Y Faraón de momento se levanta y dijo, ¿quién podrá interpretar los sueños? Y ahí el copero se acordó. Y le dijo, Faraón, ¿sabes qué? Cuando me metiste preso, allá hay alguien que interpretó mis sueños y interpretó el sueño del panadero. Y los dos se cumplieron con exactitud. El panadero fue muerto y yo obtuve de regreso mi trabajo. Y Faraón mandó a llamar a José e interpretó los sueños de Faraón. Además de interpretar los sueños de Faraón, le dio las estrategias que tenía que hacer para poder lograr de que ese sueño, esa interpretación se cumpliera. Y ahí Faraón dijo, pues ¿sabes qué? Tú eres la persona que te vas a encargar. Y lo puso segundo al mando en el reino. En todas estas cosas que les he hablado, ¿dónde podemos ver la mano de Dios? ¿O dónde podemos ver a Dios estando con José? Su hermano lo traicionaron, lo vendieron, quisieron matarlo, fue vendido como esclavo, encerrado en la cárcel injustamente, acusado de querer violar a la esposa de Potifar. ¿Se parece a algo de lo que puedas estar viviendo? ¿Se parece un poquito de las situaciones en las que estás atravesando? Pero veamos características de José. José fue un hombre íntegro y fiel a Dios. José mantuvo una conducta recta, íntegra, aún en situaciones difíciles. Por ejemplo, rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar. 2, fue un visionario con un don de interpretar sueños. Desde joven tuvo sueños proféticos y el propósito de ellos se cumplió al final del capítulo. 3, fue un hombre perseverante ante la adversidad. Fue odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y fue encarcelado. Pero a pesar de todo, su fe y su carácter nunca desfalló. 4, fue un administrador sabio con Potifar, con el encargado de la cárcel, porque le pasó lo mismo en la cárcel, y con Faraón. Y 5, fue un hombre compasivo, porque al final, cuando tiene la oportunidad de que sus hermanos lleguen a Egipto a comprar alimento, él pudo haberse desquitado. Tenía el poder para hacerlo, pero fue un hombre compasivo y perdonó a sus hermanos. De hecho, les confesó y aceptó y reconoció que todo lo que ellos habían hecho había sido porque Dios así lo había permitido, para que los pudiera salvar. Así que, iglesia, les dije que teníamos que ser como José, aún con todas las cosas negativas que nos estén pasando. Aún con todas las cosas negativas que le pasaron a él, mantuvo firme su obediencia a Dios. Y como resultado quedó escrito en la palabra de que Dios estaba
con él. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Génesis 39:3. Vio su amo que Jehová estaba con él, y que Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna a las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pregúntense, ¿cómo es posible que en medio de todo el proceso por el cual José está pasando, Potifar, el jefe de la cárcel y el faraón pudieron ver que Jehová estaba con él? Solamente con una actitud positiva, solamente con una actitud que tiene la certeza y la convicción de que Dios está con nosotros. Que aunque estemos pasando por procesos, van a ser más fáciles estando con Dios que sin estar con Dios. Amén. Y esto es una virtud que tenemos que imitar de José. No podemos permitir que los procesos, las adversidades, los problemas, las situaciones nos desenfoquen de la visión y la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nunca podemos perder la perspectiva de que Dios está con nosotros. Así que José determinó que su capítulo iba a tener un final de bendición. Y lo logró. Logró terminar un capítulo con bendición. Salvó la vida de su casa, de sus hermanos, de su padre, de su nación. Pudo tener hijos y morir en paz. Segundo punto. Tenemos que hacer las cosas como Dios, como para Dios, sin esperar nada a cambio. Y esto lo vemos en la vida de Mardoqueo. Esther 2 del 19 al 23. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Todo lo que Mardoqueo hizo ahí quedó escrito en los libros de las crónicas. Mardoqueo se enteró de que estaban conspirando a matar al rey. Él hizo lo que tenía que hacer. En el caserío le dicen chota. Pero ¿saben qué? No le aplica lo de chota a Mardoqueo. Porque Mardoqueo no estaba metido en esos asuntos. Chota es el que está metido en esos asuntos y delata a sus colegas. Pero Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer. Dejarle saber al rey el plan que estaban tramando para matarlo. No pidió reconocimiento, no pidió un bono, no pidió una placa, no pidió absolutamente nada. Hizo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros en nuestro ámbito personal
hacemos algo por alguien, procuramos que los demás se enteren. La palabra registra que tu mano, lo que hace tu mano izquierda, no lo haga la derecha. Estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a hacerle bendición a otras personas. Pero hay que hacerlo en silencio, porque Dios se va a encargar de bendecirnos. Se va a encargar de recompensarnos. Porque ¿saben qué? Dios no se queda con nada de nadie. Y el hecho que lo que hizo Mardoqueo fue registrado en los libros de las crónicas. ¿Y saben lo que Dios hizo para recompensar a Mardoqueo? Le quitó el sueño al rey. No, el rey no podía dormir. Y dijo, búsquenme los libros de las crónicas y léanmelo. Y eso lo vemos en Esther 6, 1 al 11. No lo voy a leer completo. Aunque aquella noche el rey no podía dormir, y dio orden que trajeran el libro de memorias, las crónicas, y que las leyeran delante de él. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha hecho a Mardoqueo por esto? Mardoqueo no pidió nada, pero el rey, escuchando los relatos de las crónicas, rápido entendió que a Mardoqueo se le debió haber reconocido. A Mardoqueo debió haber sido recompensado por lo que hizo. Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera horca a Mardoqueo. Voy a resumir. Mardoqueo hizo lo que tenía que hacer. Informó los trámites que estaban haciendo para matar al rey. No pidió nada a cambio. El rey, cuando se entera, cuando está escuchando los relatos del libro de las crónicas, se da cuenta que hay que reconocer a Mardoqueo por lo que hizo. Y le preguntó a Amán, Amán, ¿qué yo tengo que hacer al hombre al cual yo quiero honrar? No solamente darle un premio, no solamente darle un reconocimiento, no solamente darle un chequecito de bono. Cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas calladitos, Dios va a procurar honrarnos. Y Dios en este asunto, como se dice popularmente, mató dos pájaros de un tiro. Porque Amán lo que estaba procurando era matar a Mardoqueo. Así que cuando el rey le pregunta a Amán, Amán entre sí dijo, pero ¿a quién más el rey va a querer honrar? ¿Me va a querer honrar a mí? Y Amán le dice al rey, ¿sabes qué? Ponle tu anillo, ponle tu capa, móntalo en carros y paséalos por todo el reino, para que todo el mundo sepa quién es ese hombre a quien tú quieres honrar. Vamos a hacer lo que tú dices, Amán. Cógete a Mardoqueo, toma mi anillo, toma mi capa y paséalo por todo el pueblo. Así que el rey honró a Mardoqueo y a la misma vez le quitó de encima a Amán, porque Amán quería matarlo. Aquí vemos cómo Dios no solo se encargó de recompensar a Mardoqueo, sino que le salvó la vida, lo honró. Vemos cómo Mardoqueo recibió el mismo favor que él hizo. Le salvó la vida al rey y el rey le salvó la vida. Obviamente, Dios estaba en el asunto. Iglesia, tenemos que aprender a bendecir. La realidad es que no me cansaré de decirlo.
tenemos que estar dispuestos a bendecir a todos los que nos rodean. Es algo tan gratificante que la realidad no tiene explicación. Solamente tienes que tener la oportunidad de vivirlo. Hace un tiempo tuve la bendición de ser invitado a una actividad donde se iba a estar recaudando fondos, dinero para dos entidades que lo único que hacen es bendecir a niños y personas con discapacidad. Raymond me invitó. Y tuve la bendición de poder bendecir a una de esas entidades. Y con solamente ver la cara de esa mujer, las lágrimas bajando por su mejilla, se sintió una sensación tan gratificante. Ella no se imagina que ella no fue la que salió bendecida. El que salió bendecido fui yo. Solo tuve que escribir a Johanna, le envié un mensaje, que bien se siente poder ayudar a los que necesitan. Y no digo esto para vanagloriarme. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Pero es una invitación a que cuando tengan la oportunidad de bendecir a alguien, háganlo. No estoy hablando de bendición monetaria. Si tienes la oportunidad de acercarte a alguien y darle un abrazo. Hay personas que se mueren por recibir un abrazo. El último domingo le di un abrazo a Nana. Y lo único que salió de su boca fue: gracias. Si tienes la oportunidad de abrirle la puerta a alguien, ayudar a cruzar a un anciano la carretera, ayudarlo a bajar las escaleras eléctricas porque no se atreve, pagarle el almuerzo a alguien que está cerca de ti. Vi un video donde la gente dejaba un café para llevar. La gente iba a la cafetería, compraba y dejaba un café pago para llevar. Porque los deambulantes se acercaban a la cafetería y le decían: ¿tienes un café para llevar? Detalle. No todo tiene que ser con dinero. Aprendamos a bendecir a los demás. Mateo 25:40 dice: respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste también. Ese versículo es la excusa perfecta para bendecir a todo el mundo que se te para de frente. ¿Quién no quiere las recompensas del Padre? ¿Quién no quiere las bendiciones del Padre? Pues ¿sabes qué? Comienza a bendecir a todos los que te rodean. Comienza a bendecir hasta los más pequeños. Convierte eso en un estilo de vida. Y punto número 3. Estrategia número 3. Ten un buen referente y ama la palabra de Dios. Ama la ley de Dios. El rey Josías comenzó a gobernar cuando solo tenía 8 años. Gobernó por 31. Siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo correcto. Destruyó todos los altares, los ídolos, eliminó todas las idolatrías, purificó el país y restauró el templo de Dios. Dios le dio éxito en todo lo que hacía. Y la pregunta es: ¿cómo lo logró? Primero, tuvo un buen referente. Segunda de Reyes 22:1. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén.
El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. ¿Y qué es tener un buen referente? Referente es esa persona a la quien tú quieres seguir, a la quien tú quieres imitar, esa persona que tú admiras, esa persona que te inspira a ser mejor cada día, esa persona digna de admirar, de imitar. ¿Y quién fue el referente de Josías? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y la palabra no esconde los pecados y las fallas de David. Están escritos. Pero David, cada vez que metía la pata, levantaba sus manos y le pedía perdón a Dios. Pero no volvía a cometer el mismo pecado. Esto no es salvo por gracia, salvo siempre salvo. La palabra registra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Quién es tu referente? ¿A quién estás mirando? ¿A quién te quieres parecer? ¿Quién está llamando tu atención en las redes sociales? ¿Quién está llamando tu oído en la radio, en los podcasts? ¿Te bendice? ¿Te hace crecer? ¿Suma y no resta? Vuelvo y te pregunto, ¿quién es tu referente? Porque siempre es bueno tener referente. Es necesario tener referente. Si quieres que te vaya bien, debes tener referente. O tienes, o deberías tener referente. Pero no cualquier referente. Tienes que tener buenos referentes. Examínate. Mira qué te hace falta. ¿De qué careces? ¿Qué quieres mejorar en tu vida? ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Quieres seguir creciendo tu relación matrimonial? ¿Quieres ser un buen administrador? Y cuando hablo de administrador no necesariamente es tener negocio. Tienes que ser un buen administrador en tu casa, con los talentos y con el dinero que llega a tu casa. Tienes que aprender a arroparte hasta donde te da la sábana. Y no ser el típico puertorriqueño que gasta el 120% de lo que gana. Vive a fuerza de tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito son buenas, yo les saco chavo. Hay que ser un buen administrador, por eso mi amada administra los negocios en mi casa. Yo soy un hombre sabio. Pero ¿quieres ser un buen administrador? ¿Quieres ser un buen predicador? ¿Quieres ser un buen hermano? Busca un referente. Busca a esa persona que tiene lo que a ti te hace falta. Escucha esto y anótalo. Un buen referente puede ser de inspiración, pero un mal referente puede ser tu destrucción. Así que tenemos que aprender a quién vamos a escoger como referente en nuestras vidas. Tengan mucho cuidado con la gente que te está inspirando, con la gente que te está siguiendo, con la gente que te está influenciando. Porque en la calle, en el mundo hay muchos influencers.
pero no necesariamente te influencian con cosas positivas. Así que tenemos que aprender a saber qué es lo que entra por nuestros oídos. El referente que estás siguiendo determina en lo que te estarás transformando. Y los he estado exhortando a que busquen un buen referente, a que busquen una persona que tenga las características, las actitudes, las aptitudes que ustedes quieren o necesitan. Pero la pregunta es, ¿estás siendo tú un buen referente para otro? Porque de seguro hay alguien que te está mirando. Si eres padre, de seguro tu hijo te está mirando. Mala mía que les hable de mí, pero es el mejor testimonio que yo puedo hablar porque lo he vivido. Y como papá yo cometí 1000 errores, pero algo tuve que haber hecho bien. Porque mi hija siempre decía, cuando yo me case, yo quiero que mi esposo sea como tu papá. Y me recuerda una canción que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Así que analicemos, busquemos un buen referente, pero nosotros estamos siendo un buen referente para los que nos están viendo. Piénsalo. ¿Y quién es nuestro mejor referente? Como cristiano, como creyente, Cristo Jesús. Un hombre que estuvo caminando aquí en la tierra y en medio del pecado no cometió pecado. Jesús es nuestro mejor referente. Juan 13:15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es una frase de Jesús muy fuerte. Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo que yo hice, te lo estoy dejando de ejemplo porque ¿sabes qué? Tú también lo puedes hacer. Es más, vas a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Nos pone una carga y una responsabilidad y nos pone la vara bien alta. Porque Jesús les está diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Y van a hacer cosas mayores. Primera de Pedro 2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y muchas veces podemos escuchar, esos zapatos están muy grandes, nadie se los va a poder poner. ¿Existirá un zapato más grande que el que tuvo Jesús aquí en la tierra? Y la palabra nos está exhortando que nosotros tenemos que seguir esos zapatos, esas huellas, ese camino. Así que el Señor nos está exhortando hoy a que tengamos un buen referente. A que tengamos un buen referente. Tener un buen referente para seguir bendecirá tu vida. Pero ser un buen referente para imitar bendecirá tus generaciones. Así que repasando un poco del tercer punto. El primer punto del tercero, ¿cuál fue? No están anotando. Tener un buen referente. Muy bien. Tener un buen referente. Y el segundo punto es amar y obedecer la ley de Dios. Cuando lees la palabra, comprendes lo que debes de cambiar.
Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, a la Biblia, y comenzamos a escudriñarla, van a comenzar a sobresalir cosas que estás haciendo mal. Si lees la palabra y no la entiendes, tranquilo, no estás solo. Escúchala. La tecnología nos permite poder escuchar la palabra. Pero cuando nos exponemos a la palabra nos va a revelar las cosas que tenemos que cambiar. Estás haciendo esto mal. Te estás comportando de esta manera. No estás haciendo esto. Le estás prestando mucha atención a esta otra cosa que lo que hace es alejarte de mí. La palabra comienza a identificar las cosas que tenemos que cambiar. Pero cuando obedecemos la palabra, es cuando verdaderamente la transformación y el cambio comienza a ocurrir en nuestras vidas. Así que no seamos un leedor olvidadizo, sino convirtamos la palabra de Dios en rema en nuestras vidas. Convirtamos la palabra de Dios en acción en nuestras vidas. Para que no solamente la palabra se encargue de identificar las cosas que tenemos que cambiar, sino que comencemos a experimentar cambios internos en nuestro ser para poder ver su manifestación en nuestras vidas. En 2 de Crónicas 34, 18 dice: el escriba Safán informó también al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en presencia del rey. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultar al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Porque grande es el furor del Señor, que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Recuerden que Josías comenzó a gobernar siendo muy pequeño. ¿A qué edad comenzó a gobernar Josías? A los 8 años. En el 8º año de su reinado, comenzó a buscar de Dios, comenzó a buscar al Dios de David. A los 12 años de su reinado, comenzó a purificar la casa de Dios. Comenzó a eliminar todos los altares que existían a otros dioses. Pero a los 18 años de su reinado, comenzó a restaurar la casa de Dios. Y en ese proceso de restaurar la casa de Dios, encontraron muchas cosas. Encontraron dinero que se seguía utilizando para restaurar la casa de Dios. Pero entre todas las cosas que encontraron el libro de la ley. Y fue traído a presencia del rey. Y cuando el rey escuchó lo que estaba escrito, se dio cuenta que sus antepasados no habían seguido la palabra de Dios. No habían guardado la palabra de Dios. Y ahí es donde encontramos el segundo secreto. El primero fue tener un buen referente y el segundo fue honrar y amar la palabra de Dios. Iglesia, resumiendo, en este día Dios nos ha recordado 3 principios para comenzar a escribir un nuevo capítulo. Y nos recuerda que José, aún con todos los procesos que pasó,
aún con todas las traiciones, aún con todas las calumnias y aún con todos los procesos que él pasó, siempre reconoció de que Dios estaba con él. Así que no importa lo que estés pasando, tenemos que tener conciencia y entender de que Dios está en medio de nosotros, de nuestras adversidades, porque su propósito siempre se cumplirá en nuestras vidas. Podemos ver que Mardoqueo, sabiendo lo que tenía que hacer, lo hizo, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, porque su única y nuestra única recompensa proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios es solamente honra. Ese ejemplo de como cristianos tenemos que hacer las cosas por convicción y no por conveniencia o por recompensa. Hay que obrar siempre sin esperar nada a cambio. Hacer el bien sin mirar a quién se le está haciendo. Mardoqueo no buscó protagonismo, solo reconoció que era lo correcto. Y en el futuro, Dios se encargó de honrarlo. A todos este año 2025 nos han lastimado. A todos nos han traicionado. A todos nos han dicho cosas difíciles de escuchar. Un momento difícil, la palabra lo denomina como un tiempo malo. Así queda registrado en la palabra. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha durado tu tiempo malo? ¿Cómo le llamas a ese tiempo malo? Ponle nombre, identifícalo, para que cuando se vuelva a atravesar a tu vida lo puedas identificar y puedas trabajarlo. La vida es como un libro, tiene muchos capítulos, unos buenos, unos tristes, unos decepcionantes, otros desalentadores, deprimentes. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo le puedes llamar este año 2025 que pasó? ¿Cómo puedes calificar ese capítulo que acabas de cerrar? ¿Y cómo quieres calificar el capítulo que estás comenzando a escribir? La contestación a esas preguntas te ayudarán a mantenerte en enfoque. Toma la decisión hoy de escribir un nuevo capítulo en tu vida que bendiga tu casa, tu familia y tus hijos. Para escribir un nuevo capítulo, la realidad es que es una decisión. Es algo que tenemos que hacer a conciencia, con conocimiento, con ganas de hacerlo. Implica varias dimensiones importantes. Uno, representa un cambio intencional. Escribir un libro no es algo que cae de la nada y que llega por sí solo, sino es una decisión consciente de seguir avanzando en la fe. Es reconocer que Dios todavía está obrando y que nuestra historia aún no ha terminado. Implica tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios. Implica dejar atrás actitudes negativas, hábitos y cosas que no edifican, que no nos llenan, que no nos hacen crecer. Implica dar pasos de fe. Implica comenzar a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. 2, implica cerrar capítulos. Cerrar capítulos anteriores, pero cerrarlos bien. Terminar ese capítulo con un punto. Implica arrepentimiento, implica restauración, implica sanar heridas con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo es bien difícil, por no decir imposible.
aprender de los errores y no vivir condenados por ellos. 3, es volver a colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Un nuevo capítulo no se escribe solo. Se escribe con Dios y bajo su dirección. Es la garantía de que ese capítulo que estés escribiendo no contendrá los mismos errores que tienen los capítulos pasados. Implica renovar la oración y la búsqueda. Implica reavivar su pasión por su palabra. Implica tener la sensibilidad de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Implica regresar a la obediencia y a la comunión con Él. 4, implica un crecimiento espiritual. Cada nuevo capítulo trae crecimientos, trae nuevas responsabilidades, trae nuevas oportunidades de servir, trae nuevos niveles de madurez y un carácter parecido al de Cristo. 5, es aprender a aceptar los nuevos desafíos que llegan. Dios solo no nos cambia por dentro, también nos introduce a nuevas etapas, a nuevas relaciones, a nuevos ministerios, a nuevos ambientes, a nuevas bendiciones y a nuevas pruebas. Implica confiar más en Dios que en nuestras propias capacidades. Implica a depender 100% de Dios y no de lo que nosotros tenemos o sabemos hacer. Implica salir de nuestra zona de confort, porque mientras nos quedemos en donde estamos no vamos a ver cosas diferentes en nuestras vidas. Implica atrevernos a tomar decisiones con el único propósito de expandir la palabra de Dios. Implica creer que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Es comprender que Dios sigue escribiendo una historia más grande y mejor de la que imaginamos. Implica vivir con propósito. Implica aceptar la gracia de Dios cada día. Tener expectativa de lo que viene. En resumen, escribir un nuevo capítulo implica cerrar lo viejo, permitir que Dios renueve nuestro interior y caminar hacia lo nuevo con fe, en obediencia y en confianza. Amén. Así que, iglesia, antes de tomar la Santa Cena, porque esa es otra bendición con la que comenzamos el nuevo año, todos en familia, en el proceso de consumir la Santa Cena. El Señor nos ha exhortado hoy y nos ha dado 3 guías. Tenemos que ser como José, enfocados, sin mirar los problemas, reconociendo de que Dios está con nosotros en todo momento. Nos exhorta que seamos como Mardoqueo, que hagamos las cosas por convicción, que hagamos las cosas como si fuese para Dios sin esperar nada a cambio. Y número 3, nos exhorta a que seamos como el rey Josías, que tuvo un buen referente y que amó y obedeció la ley de Dios. Amén. Así que yo los invito, el que quiera tomar la decisión de escribir un nuevo capítulo, de cambiar lo pasado, de cambiar lo que trajo atraso en tu vida, lo que no te bendijo, y el que esté dispuesto a comenzar a escribir un nuevo capítulo, el altar está abierto. Puede pasar. Si no quiere pasar, se puede levantar. Porque mi intención no es orar por cada uno de ustedes. Esto es un acto de fe.
Es un acto y es un compromiso entre usted y Dios. De finalmente entregarle el libre albedrío y dejarse guiar por el Espíritu Santo y que Él sea el que lo ayude a escribir ese nuevo capítulo en nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites comenzar un nuevo año. Gracias porque nos permites, Señor, tener esos capítulos pasados para poder tenerlos de referencia y no cometer los mismos errores. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des la sabiduría, el entendimiento para poder comenzar a escribir este capítulo que será la base de este año lleno de expansión, de conexión y de nuevos comienzos, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros podamos vivirlo en plenitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya están repartiendo el vino y el pan. Aleluya, gloria a Dios. En común acuerdo, en esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Es en conjunto con el ayuno congregacional, que ustedes saben que se convocó ayuno el primer domingo de cada mes, junto al pueblo y en armonía, en una misma visión. Aleluya. Para que se cumpla el plan y el propósito del Señor en la vida de esta casa y de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y esa palabra que trae el pastor cae como anillo al dedo, para que las cosas viejas que pasaron no las recordemos, para que haya una nueva intención en nuestro corazón. Amén. Ese ayuno que viene a pudrir el yugo de esclavitud, a romper cadenas, ¿verdad? Que sabemos que cuando estamos en intimidad con el Padre, podemos escuchar la voz del Señor con más certeza. Amén. Cuando puedan, nos traen acá arriba para comenzar la Santa Cena del Señor. Que sabemos que la Santa Cena fue instituida por Jesús para recordar su sacrificio en la cruz del Calvario. Que si alguno en algún momento ha pensado que es por sus propios méritos, es un buen tiempo para que recuerden que es por los méritos de la preciosa sangre de Jesús. Amén. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos esa salvación, ¿verdad? Esa misericordia fue extendida hacia ti y hacia mí en esta mañana. Vamos a celebrar que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, estableciendo así un nuevo pacto, como lo hizo con sus discípulos antes de su crucifixión, y ordenando que lo hicieran en memoria de Él. Amén. Leemos en Lucas 22, capítulo 15. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Por eso os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Tomad. Y asimismo tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comed.
Así que, amado, sabemos que esto es un acto de recordación, que es un acto sublime, que no lo hacemos por hacerlo, es porque estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que cada día que vayas por el camino recuerdes, aleluya, que no es por tu gracia, es por la gracia del Señor y por los méritos de su preciosa sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa palabra que trajo el pastor, yo declaro que hace rema en tu corazón, que hace rema y no solamente entra por tu oído, se establece y se escribe en las tablas de tu corazón, iglesia, para que las pongas por obra en el nombre poderoso de Jesús. Que el año que terminó quede atrás y que no comiences el año de la misma manera que lo terminaste. No importa las circunstancias, no importa lo que tus ojos estén viendo, no importa lo que te rodee, tú sepas que el Padre dio su vida por ti, que tú no eres una equivocación, porque el Señor te hizo con un propósito eterno, iglesia. Y que debemos ser, es un tiempo como para ser redirigidos en lo que ya el Señor habló en nuestras vidas. Amén. Así es que toma este acto como un acto de fe, comenzando el año con mucha energía, con mucha fuerza y con mucha fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Les bendigo. Bueno, iglesia, vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder congregarnos en este primer domingo, tomar tu santa cena, Señor. Te presento nuestro día, nuestros quehaceres, Señor, llévanos con bien, que no suframos ningún accidente o accidente. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Los bendigo. To me, so how could I